Económicos, Luis Linares, quien también es analista de Acides. Así que bienvenido, licenciado, a TN23, si nos pudiera iniciar ampliando entonces cómo realizar esta planificación, especialmente durante Semana Santa, que vemos también que ya se vienen distintos gastos. Sí, como decía la licenciada López, pues se tiene que priorizar y dar mayor atención, preferencia a los gastos que son indispensables para una familia, la alimentación, la salud, digamos los que pagan centros educativos, los pagos de colegiatura y lo que se destina para las actividades principales de la familia, el transporte y los servicios que se reciben. O sea, ese es la sana administración de los recursos familiares y destinar a las actividades recreativas, viajes al interior del país. Algunos viajan en plan de utilizar balnearios, hoteles, casas en la playa. Otros viajan a las residencias de familiares, a donde están los orígenes de la familia, en ciudades y pueblos del interior del país. Y en ese caso, pues, tener un consumo moderado, ya que recién acabamos de pasar hace 3 meses muchas familias la llamada cuesta de enero, en donde siempre hay un desajuste en los gastos familiares, y esto pues debe evitarse que se complique la situación con gastos que vayan más allá de las posibilidades económicas de la familia. No pensar, bueno, con la tarjeta de crédito pago, porque la tarjeta de crédito pues también tiene un costo. Si no se cancela en el mes siguiente el saldo, hay un costo en intereses que también las personas tenemos que considerar. O sea, que la prudencia, la moderación, el saber, como se dice en buen chapín, hasta dónde se puede estirar la chamarra. Ahora bien, licenciado Linares, le saluda Axel Cardona. Usted dijo algo muy interesante, el presupuestar, pero ¿qué pasa con las personas que ya pasaron 2 años en pandemia, encerrados, y ahora ven como que una puerta que se les abre para irse a divertir lo que no hicieron en 2 años? Que aparte de poner en riesgo su salud, también ponen en riesgo las finanzas. Pues es todo en la moderación, ¿verdad? El que puede salir, que no son la mayoría de los guatemaltecos, ¿verdad? Yo creo que pueden salir al interior del país, a un hotel, alquilar una casa, una minoría, un 20%, si mucho, los guatemaltecos. Otro 20% probablemente puede viajar hacia una vivienda de un familiar, un amigo en el interior del país. Pero uno a veces piensa que lo que sucede en el entorno le sucede a todos, pero no es así. Y la gran mayoría de la población pues permanece en sus viviendas, en el lugar de residencia, y por eso que también, especialmente en el caso de los guatemaltecos que profesan la religión católica, pues la actividad se concentra o el tiempo se dedica a las actividades de piedad popular, que son las procesiones y demás actos que se realizan, paralitúrgicos, que se realizan con ocasión de la Semana Santa. Pero esto pues también esto cumple con esa necesidad que usted menciona, licenciado Cardona, de después de tanto encierro, el recuperar los espacios públicos. Pero primero tiene que hacerse con moderación, segundo, guardando todas las medidas de seguridad, y tercero, fundamentalmente la moderación en el gasto, para que esto no tenga consecuencias sobre la calidad de vida en los meses siguientes de las familias. Licenciado Linares, ya ha mencionado usted realizar un presupuesto, pero digamos, si lo asignamos a porcentajes, ¿qué porcentaje se debe asignar, por ejemplo, para el ahorro, para algunas vacaciones? Y ya mencionaba también que se podría utilizar la tarjeta de crédito. Si en dado caso se utiliza, ¿qué se debe tomar en cuenta para que pues se tenga la estabilidad para poderla pagar? Pues mire, este es algo que lamentablemente se da como decía antes, en un porcentaje bastante reducido de la población. Según los datos de las encuestas de empleo e ingresos, casi el 80%
de la última encuesta de empleo e ingresos, casi el 80% gana menos del salario mínimo, hasta el salario mínimo. Y ya se ha mencionado el costo de solo la canasta básica de alimentos. Entonces, para la gran mayoría de los guatemaltecos, la Semana Santa no es una ocasión de gastar porque no tienen un margen de maniobra. Lo ideal, digamos, de una familia con un ingreso consolidado es que ahorre un 10% de su ingreso, pero eso lo puede hacer, como decía en Guatemala, una minoría, porque para la gran mayoría se vive al día, se tiene ingresos bajos, costos altos y no hay margen de ahorro. Y eso, pues, si ustedes habrán alguna vez buscado en los datos por ejemplo, de los promedios de las cuentas de ahorro en Guatemala, pues son promedios bajos, porque la población tiene una baja capacidad de ahorro debido a la precariedad de ingresos que afecta a la mayoría de la población. Ahora bien, licenciado Linares, existen varias preguntas que nos hacen en redes sociales porque el tema está interesante. Estamos hablando ya de horas para el Viernes de Dolores, se viene ya el fin de semana, el Domingo de Ramos, la gente empieza a viajar, empieza a gastar, aunque usted diga pues que hay un porcentaje muy poco, pues hay personas que lamentablemente se van a endeudar. Claro. ¿Qué recomendación le daría a usted a esas personas que seguramente se van a endeudar para poder pagar? ¿Cómo le pueden hacer? Porque muchas personas escuchan consejos de cómo ahorrar, pero no de cómo pagarlo. Claro. Pues sí, el consejo es la moderación, la prudencia, es decir, saber hasta dónde, pues uno a veces puede estirar la chamarra un poquito, ¿verdad? Y hay ocasiones como la Navidad, la Semana Santa, en que por una serie de circunstancias se dan estos gastos que sobrepasan lo usual, los gastos corrientes. Entonces, el consejo es la máxima moderación, saber hasta dónde se puede llegar sin poner en riesgo de, por ejemplo, para los que tienen tarjeta de crédito, que tampoco es la mayoría de la población, pero hay un sector importante que lo tiene, los que tienen tarjeta de crédito o los que tienen incluso eventualmente algún ahorro, algún saldo en un banco, pues saber hasta dónde pueden llegar de manera de que si van a tener un gasto extra, por ejemplo con la tarjeta de crédito, pues ver en cuánto tiempo lo pueden pagar de manera que no caigan en un endeudamiento crónico. Esa es parte de la prudencia y la moderación que debe acompañar la administración del presupuesto de una persona y más aún en el caso de una familia, porque yo recibo mi sueldo, pero ese sueldo no es exclusivamente mío, sino que es de mi esposa, de mis hijos, y entonces tenemos que buscar el satisfacer esa necesidad fundamental que es la recreación también, porque es una necesidad para toda persona, pero satisfacerla de una manera que no nos excedamos, no nos endeudemos y no comprometamos por ejemplo, el dejar de darle leche a los hijos o retrasarse en el pago de la colegiatura o en la compra de elementos esenciales para la vida de la familia. Perfecto, muchas gracias, licenciado Luis Linares, por ampliarnos esta información y darnos más detalles y recomendaciones, especialmente para todas estas personas que pues tendrán distintos gastos durante Semana Santa para que no se endeuden. Claro, y decía algo muy interesante, licenciado Linares. Usted tiene en sus manos, obviamente, el secreto: no sobrepasar los gastos, abstenerse en algunos, ser muy consciente de lo que va a hacer, no excederse y definitivamente priorizar.